Alejandra Martínez y junto a mi compañera Katia Mora les damos la bienvenida a nuestro programa Geografía Política y Económica del día de hoy. Hoy estaremos analizando la importancia geopolítica de la República Árabe de Egipto y su condición de Estado axial durante el periodo del 2010 al 2020. ¡Vamos a ello! La geopolítica de Egipto no solo se puede entender sin el Nilo, el cual es el segundo río más largo del mundo, tan solo superado por el Amazonas. El Nilo jugó un papel decisivo en el nacimiento de la civilización egipcia. Como era de esperar, los grandes centros de población de este país se encuentran a orillas del Gran Río. Desde Alejandría hasta Uzimbel, aproximadamente el 70% de la población egipcia vive en el delta del Nilo. En un país dominado por los desiertos, el agua es un factor clave, y el suelo fértil de la cuenca del río Nilo es la única tierra cultivable natural en Egipto. Por este motivo, sucesivos gobernantes egipcios llevaron a cabo proyectos a gran escala para abastecer de agua a otras zonas y desarrollar nuevas zonas agrícolas en el Nilo, como el canal de Toshka o el embalse Fayum. Cuando comenzó el levantamiento árabe en diciembre del 2010, los medios occidentales no creían en la reacción de la sociedad civil organizada en el mundo árabe. Parece que la ola revolucionaria es completamente impredecible y la razón hay que buscarla en la interioridad de cada país implicado. Corrupción generalizada, dinastía republicana, alta tasa de desempleo, aumento de la densidad de la población, violación sistémica de los derechos, desigualdad humana o social severa. De manera similar, los elementos organizar y exigir elecciones libres y transparentes a través de las redes sociales. Para que un Estado sea considerado como un Estado axial, se debe cumplir con una serie de requisitos fundamentales y requisitos complementarios. Dentro de los requisitos fundamentales, se debe tomar en consideración que el Estado tenga una población numerosa, localización geográfica importante y potencial económico. Dentro de los requisitos complementarios están las dimensiones físicas del país. Egipto es considerado un Estado axial ya que cumple con los siguientes requisitos. Cuenta con una superpoblación, su proximidad a importantes regiones petrolíferas y su participación en el proceso de paz árabe-israelí, posterioridad y estabilidad en la región y lucha contra el fundamentalismo islámico. La geografía marca la personalidad de todas las regiones del mundo. Las características geográficas del territorio condicionan a menudo la realidad. Egipto vive a los pies del Nilo, el segundo río más largo del mundo y el más largo de África. Atraviesa el país desde el sur hasta el norte, cuando desemboca en el gran delta del Nilo, sobre el que están situadas las ciudades de El Cairo y Alejandría. La geografía de Egipto comprende dos continentes, África y Asia. Egipto se encuentra en el extremo noreste de África y forma parte del occidente de Asia. Península de Sinaí. Limita al norte con el mar Mediterráneo, al este con el mar Rojo e Israel, al sur con el Sudán y al oeste con Libia. Egipto es el país más poblado de los países árabes. Su población supera los 104 millones en el interior del país y hay otros 10 millones en la migración. Su influencia y protagonismo político y económico en la región del norte de África, Oriente Medio es innegable. Egipto es la tercera economía de África. Tras Sudáfrica y Nigeria, se estima que el sector informal supone del 30 a 35% de la actividad económica del país. La economía de Egipto está bastante diversificada. En la dimensión regional, Egipto es el miembro de la Unión Africana, la Liga de los Estados Árabes, la Organización de la Conferencia Islámica, así como los numerosos organismos e instituciones económicas y financieras regionales. También firmó el Estatuto de Roma con la Corte Penal Internacional, pero todavía no lo ha ratificado. Participa en la G15, el G24, el G77
y el movimiento de países no alineados. Su historia, tamaño, ubicación, población, peso político y cultural explican que Egipto haya sido y siga siendo una potencia capaz de marcar la pauta en cuestiones de interés regional. Ello explica que la sede de la Liga de los Estados Árabes se encuentre en El Cairo y que su secretario general siempre haya sido un egipcio, Nabil el-Arabi, hasta el 2016 y desde el 3 de julio de ese año, Ahmed Abu el-Gheit. Egipto fue el primer país en firmar un tratado de paz con Israel. Los acuerdos de Camp David, suscritos en 1978, pusieron fin a años de conflicto y a la participación egipcia en las sucesivas guerras árabe-israelíes. Como consecuencia de ello, la península de Sinaí resultó parcialmente desmilitarizada. Han buscado recuperar su rol pacificador regional tradicional, promoviendo la Conferencia de Donantes para la Reconstrucción de la Gaza de octubre del 2014. El Cairo fue el marco elegido para la negociación indirecta del último alto al fuego entre Hamás e Israel. A lo largo del 2017 y 2018 jugó un papel determinante en el proceso de reconciliación entre las facciones palestinas, Fatah y Hamás principalmente. Egipto también ha mostrado su determinación y protagonismo para asegurar la estabilidad e integridad de Libia, con la que comparte una larga frontera, por lo que su prioridad se ha centrado en la estabilización de la parte oriental de Libia. El Servicio de Inteligencia y el Ministerio de Asuntos Exteriores egipcios han tratado de adoptar un papel mediador entre los representantes reconocidos internacionalmente del gobierno de acuerdo nacional, con su primer ministro Serraj y las fuerzas de este país, principalmente el general Haftar, y el presidente de la Cámara de Tobruq a-Saleh. Asimismo, ha reclamado el papel preponderante de los países vecinos en la solución política de la crisis libia, sumándose a la iniciativa promovida por Túnez y Argelia. En el capítulo sirio, Egipto ha seguido comprometido con la línea trazada por el Grupo de Amigos de Siria y con la búsqueda de una salida política en el marco de la Conferencia de Ginebra, y siempre a favor de mantener la integridad territorial y soberanía de Siria, y de alcanzar una solución política y no militar en el marco de la resolución 2254 del CSNU. En 2017, Egipto jugó un papel activo en la promoción de acuerdos de cese de hostilidades de carácter humanitario. A un nivel continental, Egipto ha recuperado su estatus en la Unión Africana, suspendido en 2013 a raíz de la intervención de las Fuerzas Armadas, especialmente tras su presencia en la Unión Africana. La participación del a-Sisi en la Cumbre Africana de Malabo de junio del 2014 fue considerada un éxito, poniendo el broche final al esfuerzo diplomático por superar el rechazo inicial al nuevo gobierno. En enero del 2015, Egipto fue elegido miembro por 3 años de la Comisión de Paz y Seguridad de la Unión Africana y está adoptando una política proactiva hacia África. En 2019, Egipto presidió la Unión Africana por primera vez desde que se creó esta organización, por lo que se refiere a la Unión Europea. Las relaciones quedaron institucionalizadas el 25 de junio del 2001, con la firma un acuerdo de asociación en el marco de procesos de Barcelona. En vigor desde junio del 2004, el acuerdo supuso la creación de un Consejo de Asociación Unión Europea-Egipto y la introducción gradual de ventajas al libre comercio. El advenimiento de la Primavera Árabe y la Revolución Egipcia del 25 de enero del 2011 llevaron a una redefinición de la política europea de vecindad y la articulación de nuevos mecanismos en el desarrollo de las relaciones bilaterales, como el programa de hermanamientos. En cuanto a su proximidad a importantes regiones petrolíferas, podemos destacar que el sector energético, que engloba la producción de hidrocarburos,
productos de petróleo refinado y la electricidad, representa en total en torno al 14% del Producto Interno Bruto egipcio. A pesar de que el consumo de petróleo y gas en Egipto por habitante se mantiene relativamente bajo en comparación a los niveles internacionales, este es el mayor consumidor del continente africano. Egipto es un exportador neto del petróleo crudo, puesto que su producción supera a su consumo interno. En el año fiscal 2015-2016 exportó 5.5 millones de toneladas frente a 3.1 que importó. La producción de petróleo del país viene de 7 puntos geográficos. Entre ellos destacan el desierto occidental, un 56%, el Golfo de Suez, 20%, la península de Sinaí, 10%, y el desierto oriental, un 9%. Se calcula que las reservas comprobadas de petróleo ascienden a 4.200 millones de barriles en el 2017. Su déficit comercial estructural se debe principalmente al crecimiento de su población. Las importaciones de refinados del petróleo y de productos alimenticios siguen teniendo un peso importante, pues entre otras razones, Egipcio depende del exterior para satisfacer las necesidades alimenticias de su población. No obstante, el crecimiento de la inversión y el desarrollo económico del país han provocado un aumento notable de las importaciones de bienes de equipo. Las reducciones arancelarias en los últimos años han puesto, asimismo, un incremento del peso relativo de los bienes de consumo en las cifras de importación. Como hemos visto, la situación geopolítica de Oriente Medio y la OPEP son factores fundamentales para el precio y para el suministro de la principal materia prima energética, el petróleo. La historia de Oriente Medio está directamente ligada a la del petróleo y este tiene un impacto decisivo en la economía mundial. Las proyecciones de futuro apuntan a que independientemente de los ciclos de sobreproducción que se seguirán produciendo y de la aparición de nuevas zonas de producción, Caspio y oeste de África, la producción y reservas de Oriente Medio y de la OPEC seguirán teniendo un peso decisivo en el mercado petrolífero. En este contexto se plantean muchas cuestiones sobre el clima de hostilidad que se está generando entre el mundo árabe y los países occidentales tras los atentados del 11 de septiembre, una intervención unilateral de Estados Unidos sin el consentimiento del Consejo de Seguridad de la ONU. Podría llevar de nuevo al mundo árabe a utilizar el arma del petróleo frente al poder militar de Estados Unidos. En cualquier caso, las complejas relaciones y equilibrios existentes en Oriente Medio seguirán siendo uno de los principales focos de atención en los próximos años. La importancia de un estado axial radica que es una zona decisiva que no solo podría determinar el destino de su región, sino también afectar la estabilidad. Regionalmente trae progreso económico, vitalidad económica, sensatez política y favorece el comercio y las inversiones. Su caída provocaría un desastre transfronterizo, migración, violencia, entre otros. Estamos analizando la importancia geopolítica de la República Árabe de Egipto en la edición de hoy de nuestro programa Geografía Política y Económica. Y es que la nación egipcia ha tenido momentos importantes desde su desarrollo como un estado soberano, destacándose por mucho el liderazgo que tuvo cuando unida Siria se forjó la República Árabe Unida, con la dirección de Gamal Abdel Nasser. Sin embargo, tras la muerte de este y los cambios culturales que se dieron con la llegada del mandatario Anwar el-Sadat, Egipto tuvo modificaciones que cambiaron por mucho su percepción social, económica y principalmente política. Estos nuevos liderazgos en la nación de los faraones ocasionó un cambio en el paradigma internacional de la época, que pasaría un roce histórico que se tenía contra el capitalismo estadounidense o contra la causa israelí tras el conflicto entre árabes e israelíes.
Lo cierto es que son tres figuras las que marcan la transición de Egipto que se conoce hoy: Hosni Mubarak, Mohamed Mursi y Abdel Fattah al-Sisi. A continuación, una explicación sobre los hechos más importantes de estos gobernantes y su injerencia en la política, tanto egipcia como a nivel regional y mundial. La administración de Hosni Mubarak de 1981 al 2011, como primera figura a analizar, se tiene al estadista y militar Mohamed Hosni Mubarak. Según data Fernández y Tamaro, nació en Minufilla en 1928, logró ganar prestigio gracias a su formación militar respaldada por el apoyo de la Unión Soviética. Esto cuando aún gobernaba Ansar el-Sadat. Su capacidad en el área le hizo comandante en jefe de las Fuerzas Aéreas en el año 1972. Tanto prestigio alcanzó que en 3 años más tarde, en 1975, obtuvo el cargo de vicepresidente de Egipto, pero para el año 1981 el presidente Sadat sería asesinado, con lo cual Mubarak tomó el control del gobierno en la nación egipcia. Sobre sus orígenes es evidente notar que la fuerza militar fue su prioridad y que ante el panorama de la Guerra Fría y el respaldo de los países árabes por parte de la Unión Soviética, fue uno de los generales que se vieron beneficiados en la formación por parte de la potencia ideológica comunista. Además de que su experiencia le permitió ir escalando en el poder de su nación a tal punto de ser la mano derecha del presidente Sadat, y en este caso de un posible problema, tomar las riendas del país. Sadat sería asesinado en 1981. Para esto, se puede apuntar que Egipto había tomado una posición menos beligerante con Israel e inclusive ya entablaba relación con los Estados Unidos, lo que ocasionó que grupos radicales pro-árabes en favor de Egipto y Palestina atentan contra este jerarca, ocasionando así un combo en Egipto que tomaría muchas décadas en consolidar un orden en la gran potencia africana del mundo antiguo. Al llegar Mubarak al poder, se buscó de manera inmediata tener una recuperación económica, además de negociar con Israel el retorno del territorio de Sinaí. Acción lograda en 1989, se incitó una mejora de las relaciones de las naciones árabes, lo que le permitió, a diferencia de su precededor, establecer un balance efectivo entre un mundo occidental capitalista y el mundo oriental, tanto árabe como soviético. En 1987 obtiene la reelección dirigida de forma personal, la cual luego constituirá un régimen. No obstante, logró convertir a Egipto en el intermedio entre Israel, Estados Unidos y los Estados Árabes. De este aspecto es relevante tomar en cuenta que Mubarak llegó por la muerte del Sadat, pero lograría con hechos ser visto como un buen líder en Egipto. El recuperar el territorio de Sinaí, perdido ante Israel en la Guerra de los 6 días en 1967, fue un gran acierto que le permitió consolidarse en el poder. Unido a esto, puso un punto intermedio entre las disputas que se daban entre Israel y los países árabes, lo cual años más tarde crearía la norma de muchos países de la región, dando paso a un momento de estabilidad. Sin embargo, de manera un tanto autoritaria, Mubarak fue reelecto en 1987 y de esta época iniciaría con un sistema que, lejos de democracia, abogó en similitud a una monarquía. Mubarak defendió desde la Liga Árabe la idea de que los países occidentales debían defender a Kuwait ante la invasión de Irak. Además de enviar tropas en la Guerra del Golfo, fue también a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI el intercambio entre el líder palestino Yasser Arafat y el primer ministro israelí Ehud Barak entre 1999 y el 2000.
así como también entre el jerarca palestino Mahmoud Abbas y el primer ministro israelí Ariel Sharon en 2005. Sin embargo, Mubarak también tuvo malos momentos, destacando el atentado terrorista de fundamentalistas islámicos en 1995 en Addis Abeba, en Etiopía. En 2005 triunfó en las primeras elecciones multipartidistas del país, logrando un quinto mandato seguido. Hay varios puntos importantes que evidenciar del apartado anterior. El primero es que Mubarak se atrevió a poner los intereses de Occidente en organizaciones regionales de Oriente, destacando la defensa a la idea que los países occidentales debían ir a la defensa de Kuwait por los actos realizados en el Saddam Hussein y la nación iraquí que causaron la Guerra del Golfo de 1991. Unido a esto, fue un moderador y negociador entre palestinos e israelíes en 2 ocasiones, demostrando un carácter conciliador entre las partes, acción que en 1995 casi le cuesta la vida ante el atentado que el fundamentalismo islámico intentó contra este en Etiopía. Pero también es evidente que su régimen había empezado a visualizar la idea de establecer un principio democrático, por lo que en el año del 2005, Mubarak opta por permitir que se celebren las primeras elecciones multipartidistas, hecho que desde la visión de Nasser no se había planteado en Egipto. Sin embargo, el 4 veces jerarca del país africano se llevaría de nuevo el triunfo y debería gobernar por un periodo de 6 años, empezando en 2005 y cerrando en 2011. No obstante, este año no solo acabaría con la hegemonía de Mubarak en Egipto, sino que abriría una nueva revolución social, política y democrática en Medio Oriente bajo la primavera árabe. Tras las multitudinarias revueltas populares en su contra, Mubarak dimitió el 11 de febrero del 2011. Se buscaba instaurar un régimen más democrático que luchase contra la corrupción y fomentara un mejor desarrollo económico. Le persiguieron por lo que huyó de la capital, El Cairo, rumbo hacia Harm el-Sheikh, al este del país con apoyo del ejército, pero sería posteriormente detenido, acusado y culpado de abusar de los fondos públicos del Estado, así como ser responsable de la muerte de manifestantes en las revueltas del año 2011. Estando en prisión, muere en el 2020, en El Cairo, ya con la condena de cadena perpetua. Se puede concluir que Mubarak fue una figura que generó protestas ante su constante nepotismo y autoridad en el poder, acción que conlleva a que miles de manifestantes se alzase contra el jerarca y este, pese a dimitir en el 2011, sería condenado por todos los daños que hizo, al impedir el desarrollo de las mejoras democráticas en Egipto tras la primavera árabe. Se puede también decir que Mubarak le dio cierta estabilidad a Egipto, al menos por unas décadas, pero bajo una constante incertidumbre de su posicionamiento ideológico y alianzas internacionales. Mubarak vio al bloque soviético caer, pero también en la parte notar como las estructuras jerárquicas que habían consolidado el régimen en Medio Oriente y África del Norte, que iban colapsando, a tal punto que él mismo sería castigado por la revolución que daría paso al liderazgo de Mohammad Mursi, uno que sería efímero pero muy trascendental. Ahora hablaremos de la administración de Mohamed Mursi del 2012 al 2013. Elegir una sucesión en Egipto sería un asunto complejo, más con todo lo ocurrido tras las manifestaciones que iniciaban al cambio político de la nación africana, estableciendo mejoras que llevarían al país
a asemejarse estructuralmente a los regímenes democráticos que existen en Occidente, pero existió una figura que trascendió sobre todos esos liderazgos y fue Mohamed Morsi. Mohamed Morsi Isa al-Jahad nació el 20 de agosto de 1951 en la gobernación de al-Zarqiyya. Fue ingeniero y político de Egipto que impulsó los movimientos sociales tras las manifestaciones contra el mandatario Hosni Mubarak en 2011. Morsi fue un miembro activo de los Hermanos Musulmanes como organización política, acción que le permitió ser electo miembro de la Asamblea Popular en el 2000. Aunque en ese año en Egipto a dicha organización islámica se le prohibió participar en la política, abogó desde esa época por una reforma política, reducir medidas represivas, así como leyes limitantes de partidos políticos como ilimitadas en el poder para las políticas en caso de arresto o detención. Se debe entender que Morsi, que abogó por la defensa del islamismo bajo una corriente republicana, y esto se evidencia por su participación y militancia con los Hermanos Musulmanes, quienes abogan por una república islámica. Con dicha línea política fue parte del Congreso en Egipto para el año 2000 e impulsó reformas en Egipto en favor del empoderamiento y diversidad partidaria, así como el reducir el poderío en los organismos e instituciones judiciales y militares a la hora de impartir justicia. Esto se puede analizar dado a que el poder del ejército egipcio les daba mayor protagonismo en las acciones políticas del país, para muestra de los 5 gobernantes Mubarak. Morsi lograría ser miembro de la Oficina de Orientación de los Hermanos Musulmanes, máximo poder ejecutivo de la organización, por exigir un establecimiento de la independencia del Poder Judicial de su país. Fue arrestado por 7 meses en el 2016 y tras los levantamientos del 2011 fue también arrestado en las protestas de enero. Tras la caída de Mubarak, se abre el espacio para que los hermanos musulmanes participen en Egipto, bajo el Partido Liberal y Justicia. Se escogió como candidato en el 2012 a Morsi, quien ganó las elecciones en primera ronda en mayo, pero tuvo que ir a una segunda, venciendo a Hamed Shakir, ex primer ministro de Mubarak, en el día 17 de junio del 2012. Una de las luchas que más se marcan en la carrera política de Morsi es la de incentivar un sistema judicial que no fuese injusto con los partidos políticos, así como con las bases del poder de coerción y el de libertad de expresión. La idea de que las bases republicanas de los Hermanos Musulmanes se pudieran aplicar en Egipto llevó al mismo Morsi a tomar la presidencia del país africano, pero esta nueva etapa sería por mucho una muy distante a los ideales que plantea. Sin embargo, Morsi no gobernaría de forma idónea. El Tribunal Constitucional Supremo de Egipto inhabilitó a los Hermanos Musulmanes el 14 de junio del 2012 y el mismo 17 de junio el gobierno militar interino tomó control de Egipto. Fue hasta el 30 de junio que se juramentó presidente. En noviembre del mismo año negoció un alto al fuego entre la Nación de Israel y el grupo político terrorista Hasam en la Franja de Gaza. Emitió un edicto que determinaba que el Poder Judicial de Egipto no tomaría acciones contra el Ejecutivo hasta que no hubiese una constitución permanente que diese supervisión judicial, pero esta decisión fue vista popularmente como una dictadura y alteración a la democracia en Egipto. El mismo Morsi cuestionaba la veracidad y el poder que tenían las instituciones jurídicas en Egipto, además que el ejército tenía un papel protagónico en la vida política de la nación egipcia luego de la caída del régimen de Mubarak. Pero fue la acción tomada por el este de desvincular sus acciones
de las bases jurídicas hasta que se crease una nueva constitución, lo que ocasionó que el pueblo de Egipto dejara de lado la idea de seguirlo y se realizaran manifestaciones tan fuertes como en las que él mismo protestó un año atrás. El 30 de noviembre se aprobó hacer un proyecto constitucional en el cual solo se tomaron en cuenta a los islamitas, omitiendo a los cristianos y seculares egipcios. Posteriormente, el 9 de diciembre, ante las protestas, declaró ley marcial e impuso un proyecto constitucional islámico. Los movimientos de oposición crecieron en los primeros 6 meses del 2013, hasta que el 1 de julio, por medio del jefe de las Fuerzas Armadas de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, informa a Mursi que si el gobierno no toma acciones antes de las protestas, lo hará el ejército para evitar el caos, acción que el 3 de julio se ocasiona y entrega el poder al-Sisi. Se puede notar en este punto que la gota que derramó el vaso para el pueblo egipcio fue el hecho de montar una constituyente en donde no se tomara en cuenta ni a los grupos cristianos ni mucho menos a los seculares. En la lógica de Mursi, la idea estaba enfocada a servir bajo el principio de la República Islámica. Y si se analiza en torno al único país que manejaba una estructura así, el cual es Irán, el credo toma un rol político mucho más fuerte que la misma línea secular. Estos actos asustaron a la población, que protestó en gran medida hasta que el mismo ejército de Egipto sacó del poder a Mursi. Mursi es arrestado con varios líderes de los Hermanos Musulmanes. Se le acusa de la muerte de protestantes en su contra, vínculos con Hamas, Hezbollah y la Guardia Revolucionaria de Iraní. Se le sentenció en el 2015 a 20 años de prisión, pero luego se le condena a cadena perpetua por promover el terrorismo en Egipto. Murió en la Corte de Egipto mientras estaba analizando su caso y su sentencia en el 2019, esto debido a que en el 2016 un tribunal egipcio le había anulado su cadena perpetua. Se le menciona que Mursi recibió poco apoyo médico en prisión. Se puede concluir que el caso de Mursi, su accionar en la política de Egipto se basó en generar modificaciones para permitir mayor participación de los partidos políticos en su nación, pero también que su defensa de la corriente islámica y republicana le llevó a la prisión e inclusive a omitir a opositores cristianos y seculares. Nótese también que se le vinculó con varios grupos terroristas, así como también opositores religiosos del Islam, mayoritario en dicho país. El sunita, exactamente, y en este caso, ¿verdad? Solo la figura de Esobala o la del guardia revolucionario iraní detonan que, según la lógica del ejército Mursi, optó por promover terrorismo en la nación egipcia e implementar un ideal a su antojo. Y llegamos a la administración de Abdel Fattah al-Sisi en el año 2013 al presente, el año 2021. Dado a que la historia de Sisi está implicada a los hechos que involucran a Mursi, será una continuación indirecta de lo que había pasado previamente. Solo se le agregará que Sisi nació el 19 de noviembre de 1954 y que es un oficial militar. Como se mencionó anteriormente, era el jefe de las Fuerzas Armadas de Egipto y tomó la decisión el 3 de julio de 2013 de establecerse como líder de facto en Egipto. Sisi sería un mandatario de facto hasta el 2014, cuando cambiaría de nuevo la política nacional de Egipto. Sisi fue un símbolo central del movimiento Tamarru, rebelión, grupo que exigía la destitución de Mursi. Dicha acción se dio el 3 de julio bajo protestas de los hermanos musulmanes, quienes criticaban a Sisi por deponer al presidente legítimo. Sisi arrestó a los dirigentes de los hermanos musulmanes en Egipto, promoviendo una campaña para acabar con la violencia y el terrorismo que estos líderes planteaban en el país.
Sisi y el ejército mataron a 100 manifestantes que protestaban en favor de los hermanos musulmanes el 27 de julio. El 14 de julio el ejército acabó con 1.000 vidas por represión en El Cairo. Bajo la idea del Tamarut, Sisi pasó a ser un héroe nacional, dado que había alzado al pueblo a combatir contra los traidores y terroristas que estaban provocando caos en el país africano. Sisi había tomado el poder de facto, pero en su justificación se usaba la teoría de unir al pueblo para acabar con la violencia y cualquier propagación del terrorismo en Egipto. Lo particular es que para lograr esto se tuvo que ejecutar a miles de manifestantes que apoyaban a los hermanos musulmanes, tachando sus actos como válidos, pero cuando eran opositores eran inhumanos, por parte del régimen que técnicamente se tendría si los hermanos musulmanes gobernaran. En marzo del 2014, y con una alta aprobación popular, dejó el ejército y se hizo político, siendo electo en mayo. Solo tuvo que derrotar a un único oponente, Hamdem Sabahi, de tendencia de izquierda. Estando en el poder, tuvo que enfrentar los ataques terroristas en la península del Sinaí de islamitas radicales, donde también apareció el Estado Islámico de Irak y el Levante. Que solo existiera un candidato de oposición a Sisi también demostraba la fragilidad que tuvo la democracia multipartidista, que se planteaba años atrás, pero esto fue beneficiado por el terrorismo, haciendo que casos como el del Estado Islámico se propagasen en todo Medio Oriente, destacando zonas cercanas como Siria o Irak. El impedir la expansión radical islamita, así como las mejoras en proyectos de infraestructura, economía y la reforma financiera, dieron números positivos al país que mejoró sus niveles de vida. Logró como proyecto ambicioso ampliar el Canal de Suez. Sin embargo, grupos internacionales de derechos humanos han abogado que Sisi aplica tortura y detención indefinida, así como controles de tránsito dentro y fuera de las ciudades egipcias. Bajo el ojo internacional se veía una administración que cuestionaba los principios y libertades democráticas, que originalmente se propagaban tras la destitución de Hosni Mubarak, pero que en la práctica seguían manteniendo el mismo esquema del antiguo líder. No obstante, se debe también comprender que Sisi logró darle a Egipto varios avances económicos y comerciales importantes, donde el ampliar el Canal de Suez no es solo un beneficio para Egipto, sino para el comercio mundial en general. Su liderazgo trascendió fronteras, algo que solo Mubarak había logrado de manera efectiva recientemente. En marzo del 2018, Sisi es reelecto presidente de Egipto sin una competencia legítima. Solo volvió a enfrentar a un candidato, Moussa Mostafa Moussa, militante del partido de Sisi hasta el mes de enero de este mismo año. Obtiene el 97% de los votos con una participación del 41% del electorado. Con todo lo anterior, se puede evidenciar que la democracia en Egipto no está consolidada, sino que solo ha pasado en constantes transiciones de índole militar. También que si los tres liderazgos mencionados, lejos de promover un país unido, han ido dividiendo la forma en la que se considera la sociedad egipcia. Ya sea en pro del Islam, en pro de la secularización, en pro del modelo republicano o bien en defensa del accionar militar, siempre han existido barreras que han impedido a Egipto optar por liderazgos que potencien un orden estructurado. Sobre Sisi, lo único que se puede destacar es que esta asemejanza al legado de Mubarak, pero rompe también, establece el esquema de un régimen en el cual el ejército toma acción política.
Hoy en Geografía Política y Económica estamos conociendo hechos muy interesantes acerca de la historia de la geopolítica de Egipto, en especial durante el periodo del 2010 al 2020. Y para ello es imprescindible que hablemos de un tema muy reciente, de repercusiones sumamente importantes para toda la zona geográfica y cultural. Nos referimos a la primavera árabe. Así es, la primavera árabe comenzó hace 10 años cuando Mohamed, un joven vendedor de frutas y verduras, se prendió fuego en la ciudad de Sidi Bouzid, en el centro de Túnez. Este suicidio desencadenó manifestaciones y protestas a gran escala, primero en Túnez, luego en Egipto, y finalmente conmocionó a todo el país árabe. Miles de personas salieron a las calles para protestar contra gobernantes y dictadores autocráticos y exigir justicia social, libertad y dignidad. Este proceso representó un punto de inflexión histórico en Túnez y Egipto. Fueron derrocados Sin Abadin Bil Ali y Hosni Mubarak, que habían estado en el poder durante muchos años. En Europa, estos eventos se celebraron como la lucha de los jóvenes árabes para la libertad, la democracia y la autodeterminación, y sus héroes recibieron premios y respeto. El Medio Oriente y el norte de África son actualmente las zonas de conflicto más grandes del mundo. La inestabilidad y la incertidumbre están por todas partes. La población está creciendo rápidamente, la tasa de desempleo es alta, especialmente entre los jóvenes, y las perspectivas económicas no son muy buenas. La brecha de ingresos y riqueza entre la Unión Europea y el norte de África se han ampliado año tras año. El aumento de la deuda de varios países con él viene la dependencia de acreedores internacionales, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Los países políticos autocráticos y los sistemas autocráticos dominan, especialmente el gobierno militar egipcio y los países de la monarquía del Golfo, que han liderado contrarrevoluciones en todas partes. No se sabe con certeza cómo evolucionarán los acontecimientos en la región. Sin embargo, lo cierto es que las crisis globales como el cambio climático y la pandemia del COVID-19 perseguían más adversidades. El cambio climático por el aumento de las temperaturas aumenta el riesgo de sequías e inundaciones y amenaza el futuro de la agricultura. Una pandemia porque la mayoría de los países ha descubierto que el sistema de salud es un caos y la falta de fondos a lo largo plazo. Y en países en guerra civil también ha encontrado que las poblaciones que viven en ciudades pobres o destruidas son débiles. Las consecuencias económicas serán más graves que los riesgos para la salud. Falta de recursos financieros para fondos de rescate o medidas de estímulo económico. Hasta ahora han habido una falta de asistencia específica de los países industrializados. Después de semanas de cuarentena y toque de queda, la recesión económica, el colapso del turismo y la interrupción de la cadena de suministro han provocado un aumento de las tasas de desempleo y pobreza. Las familias afectadas no cuentan con prestaciones parciales de desempleo ni seguro de desempleo. La mayoría de los países han solicitado préstamos de emergencia del Fondo Monetario Internacional. Túnez es el lugar de nacimiento de la primavera árabe. Allí celebró su primer y mayor éxito, la caída del dictador Ben Ali y su exilio. Existe la posibilidad de imponer una constitución perfectamente comparada con las instituciones de las otras democracias del mundo. Allí, una cuidadosa sociedad civil secular se opuso al intento restaurado de Enamdat de empujar al país en la dirección del conservadurismo islámico. El llamado Cuarteto de Diálogo Nacional, compuesto por sindicatos y asociaciones de empleos, el Colegio Nacional de Abogados y la Liga de Derechos Humanos de Túnez, ganó el Premio Nobel de la Paz en el 2015. También fue allí donde se demostró que era posible. Confirmó
El difunto primer ministro Beyi Caid Essebsi. La democracia funciona en los países islámicos. Túnez es el único país de la primavera árabe que pudo funcionar. Por supuesto, porque es un país pequeño en pocas materias primas. Está al borde de un escenario en el que los poderes regionales compiten en la hegemonía y obtienen recursos. Pero otros factores son el factor decisivo. Habib, el fundador del país, planificó un camino secular para el país desde el principio. Prohíbe la poligamia y el uso del velo en escuelas, instituciones públicas y tribunales. Ya en 1956, año de la independencia, estableció la igualdad entre hombres y mujeres en una ley de ciudadanía sin precedentes en el que el mundo árabe, la ley del divorcio y el embarazo es comparable a la ley actual alemana. La primavera árabe difícilmente falló en las expectativas de la gente. En ese sentido, se puede decir que es una revolución fallida. Sin embargo, marcó un punto de inflexión histórico. Esto también muestra por primera vez que la gente del mundo árabe también está dispuesta a salir a las calles por sus derechos y es capaz de derrocar a los tiranos. Hoy, 10 años después, los efectos negativos de la mala gobernanza, la corrupción y la economía orientada al cliente son cada vez más obvios en toda la región. Para la mayoría de la gente, los gobernantes han carecido de legitimidad política durante mucho tiempo, cuando la economía preocupantemente se deteriora aún más. La insatisfacción con la sombría situación continuará y seguirá creciendo. El toque de queda y la prohibición de contacto personal impuesta durante la crisis del coronavirus evitó temporalmente una serie de protestas como efecto secundario. Para hablar de Egipto es imprescindible hablar acerca de la Liga Árabe. Estamos analizando la importancia geopolítica de Egipto durante la última década aproximadamente. Esto es Geografía Política y Económica. Gracias por acompañarnos. En una de las regiones con mayor concentración en pugnas geopolíticas y guerras, la Liga de los Estados Árabes pretende ser la organización que une, coordina y media entre los países árabes. Los conflictos, las tensiones territoriales, las diferencias en las formas de gobernar o el terrorismo son solo algunas de las complicadas tareas de una organización con muchos desencuentros y un futuro incierto en la zona donde la política exterior es en muchas ocasiones la clave para la estabilidad interna. La Liga de los Estados Árabes o la Liga Árabe se fundó en 1945, mismo año en que nació la Organización de las Naciones Unidas. Fue creada como una de las primeras organizaciones regionales tras la Segunda Guerra Mundial. Aunque los países fundadores de la Liga estaban todos situados en la península arábiga, a excepción justamente de Egipto, en la actualidad contiene países del norte y el Cuerno africano. Existen tres motivos fundamentales por los que la organización ha aceptado a países tan diversos: la geoestrategia, la religión y el concepto actual del término árabe. La constitución de la Liga se inspiró los ideales del panarabismo vinculados al proceso de independencia de los países árabes del Oriente Próximo, Medio y de Oriente de África, iniciado en el periodo de entreguerras y acentuados tras la Segunda Guerra Mundial. La Liga tenía por objetivo estrechar las relaciones entre los Estados miembros, coordinar sus políticas y contribuir a la preservación de su independencia. La creación de la Liga el 22 de marzo fue firmada en El Cairo por Egipto, Arabia Saudita, Yemen, Irak, Transjordania, Siria y el Líbano. En los años sucesivos se unieron a la Liga 14 países más, a saber, Libia, Sudán, Marruecos, Túnez,
Argelia, Yemen del Sur, Qatar, Omán, Emiratos Árabes Unidos, Somalia y Yamit, entre otros, además de la OLP en 1964. El futuro de la Liga pasa necesariamente por su reforma completa o una desaparición forzada. Desde sus inicios se ha intentado modificar más de 6 veces. Desde la propuesta siria en 1951 para transformarse en un ente federal hasta los intentos de modernización que propusieron en el 2004 Arabia Saudí, Siria y Egipto. Si la unidad árabe sigue siendo un motivo de preocupación para estos estados y realmente quieren convertirse en un organismo útil y con la influencia, la repercusión es clave. No obstante, dadas las grandes diferencias democráticas existentes entre los países del mundo árabe, ver un paralelo conjunto que discuta sobre los problemas políticos de la región se presume actualmente inconcebible. Continuamos con el papel de Egipto en la región, puntualmente sobre los temas candentes de la zona, como lo son el conflicto palestino-israelí, la migración africana y el conflicto en Libia. Egipto, si bien es una nación africana, representa no solamente los intereses del norte de África, sino también los relacionados con el Medio Oriente. La oposición geográfica estratégica de la cual goza le permite tener acción y decisión de muchas de las políticas e intereses de ambos espacios regionales. Egipto presenta un papel destacado e histórico en el manejo de las relaciones palestino-israelí, así como una injerencia directa con el manejo de la migración africana en el mundo, especialmente en el Mediterráneo, como también posee un protagonismo relevante en todo lo que afecta a uno de sus vecinos del norte, África y Libia. Hablemos ahora acerca del conflicto palestino-israelí. Las relaciones de Palestina e Israel con la nación egipcia han sido muy particulares desde mediados del siglo XX hasta la actualidad. Basta con mencionar que se han dado muchos cambios en posturas de apoyo, alianzas y hasta un rol en el momento de favorecer o no a un determinado país o nación. Para Egipto, cada uno de sus líderes han tenido un papel importante en la conformación del vínculo que actualmente sostiene y que se puede resumir en ser un Estado aliado de ambas partes y que aboga por la paz en la región. La relación de Egipto con la Unión Soviética desde 1956 fue muy fuerte, logrando que el líder egipcio Gamal Abdel Nasser fuera condecorado como héroe de la Unión Soviética, así como promotor de aliados del norte africano con los soviéticos. Destacan Bela en Argelia, Mohamed Gaddafi en Libia como figuras que apoyaron a Nikita, el líder de la Unión Soviética, bajo recomendación de Nasser. Pero es tras la llegada Anwar el-Sadat al poder egipcio, Estados Unidos patrocina un apoyo de una solución pacífica entre palestinos e israelíes mediada por Sadat, acción que en 1974 hace el retiro de miles de asesores soviéticos de Egipto, debilitando la relación de las dos naciones y el eje de la acción socialista. Aquí se deben explicar varios aspectos para comprender todo el movimiento político e ideológico de los años 50 a 70. Lo primero es que por la misma disputa de árabes e israelíes en 1956 se da una lucha por el canal de Suez entre Israel junto a países como Reino Unido y Francia contra Egipto por el control de dicho canal. La derrota egipcia hizo que el mandatario de Egipto, Nasser, se uniera de mayor manera con la Unión Soviética en busca de apoyo político y económico y militar.
Para Nasser, la idea de establecer un socialismo árabe era necesaria para el expansionismo capitalista auspiciado por Israel y las naciones occidentales. Como mencionamos anteriormente, Nasser fue uniendo más a excolonias africanas a la causa del socialismo árabe como Argelia y Libia, de la cual se hablará más tarde, haciendo así un bloque socialista entre África que impidiera la expansión del capitalismo en estas zonas. Para los soviéticos, Egipto fue un destacado aliado, pero todo esto cayó tras la muerte de Nasser y la llegada al poder de Sadat, una figura que promovió de manera directa un mayor respaldo a la causa capitalista estadounidense, así como un plan de paz entre palestinos e israelíes. Tras la derrota de la guerra de Yom Kippur en 1973 y la muerte de Nasser, Egipto ya no tiene mayores intenciones de seguir en guerra con Israel, optando mejor por una negociación más efectiva. Posteriormente, en 1975, luego de que Sadat llegase al poder, se establece que Hosni Mubarak como vicepresidente de Egipto. En octubre de 1981, Sadat es asesinado y Mubarak toma la presidencia bajo la consigna de mejorar las relaciones con los países árabes, así como recuperar el Sinaí, acción lograda en 1982. Con Mubarak, Egipto abogó por una negociación con los palestinos y con los israelíes. Muestra de esto los acuerdos con Yasser Arafat y Ehud Barak entre 1999 y 2000 y 2005 con Mahmoud Abbas y Ariel Sharon. Angar el-Sadat había sido visto por un mundo oriental del norte de África y Oriente Medio como un traidor, al menos para la visión socialista en esta zona. Si bien aboga por una paz regional, su lógica fue favorecer a intereses del capitalismo estadounidense. Dicha acción fue causante de que en 1981 se atendiese contra su vida por el fanatismo religioso e ideológico de los árabes por palestinos. Pero con la llegada de Mubarak, Egipto logra unir a ambos frentes y recuperar el control de la zona. Se retoma el territorio del Sinaí y se acuerda forjar relaciones diplomáticas con Israel, no sin antes mantener un lazo de cooperación con los países árabes. Pero lo que más destaca es que en un nuevo siglo, Mubarak optó por buscar reconciliar a los dos rivales a través de negociaciones donde se involucraron figuras del poder de ambos lados. El actuar como mediador de Yasser Arafat y Mahmoud Abbas fue para defender los ideales palestinos, como también el respaldar de Ehud Barak y Ariel Sharon en el caso de los israelíes. Se podría decir que tras de esos acuerdos la relación de Egipto con los países árabes mejoró de gran manera, ya que se tiene a una nación que vela por los intereses regionales y la paz, acción que antes de Mubarak no se ve incentivado sin obligar al Estado a formar parte de un bloque. Ya sea bajo el comunismo o socialismo de Nasser y su alianza con Nikita, o los intereses capitales de Anwar el-Sadat como los jerarcas estadounidenses, lo cierto es que Egipto posicionó tras la llegada de Hosni Mubarak una ruta de orden y diplomacia como el mecanismo de sostener socialmente a la región, y no para nada es que después de la guerra de Yom Kippur no se han dado mayores enfrentamientos entre los países árabes e israelíes. Si acaso existen tensiones con Líbano o Irán, pero Israel no ha sido atacado militarmente por los árabes desde que Mubarak incentivó una paz en la región y una postura neutral con ambos bandos tanto durante la Guerra Fría como posterior a este siglo XXI. Otro tema fundamental para la región es la actual situación migratoria africana. El protagonismo de Egipto
para pacificar las tensiones en Medio Oriente y el norte de África han sido valiosas, pero existe también un ámbito que trasciende el interés de dicha nación, el manejo de la migración de africanos hacia Asia, Europa y la misma África. Egipto posee unos límites territoriales y marítimos que le conectan estratégicamente con los tres continentes, especialmente con la ruta del mar Mediterráneo, lo cual hace que posea un recurso importante para el manejo de la movilización de personas en esta zona, lo que le da un rol protagónico en la migración de África con el mundo, especialmente ante las naciones de Europa. El régimen de Abdel Fattah al-Sisi se ha jactado de lograr que en 2 años se reduzca a cero el flujo de migrantes desde las costas egipcias hacia la Unión Europea. Para esto, ha aplicado una política de mano dura que es de interés para Bruselas, la cual está interesada en firmar un acuerdo similar al logrado con Turquía. Se busca así combatir la migración ilegal y partidaria y dejar a Egipto como el encargado de los inmigrantes africanos y su destino. La Unión Europea ha buscado promover la cooperación con el ex dirigente militar. Desde el 2016 se ha implementado que salgan barcos ilegales desde Egipto y los que salen son devueltos. Para el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, han asumido la responsabilidad migratoria. Bajo este primer punto es valioso destacar que la Egipto que dirige al-Sisi es apoyada por la Unión Europea, con sede en Bruselas, Bélgica. Donald Tusk ha dejado en claro que se ocupa de Egipto para manejar el control de los inmigrantes, así como también impedir la expansión africana a Europa. Se debe entender que los árabes han tenido también su bloqueo en Turquía. Esto por un acuerdo logrado entre el presidente Recep Erdogan y la Unión Europea. Se busca algo similar con África y el país protagonista sería Egipto, bajo el liderazgo de al-Sisi. Su praxis militar y autoritaria ha impedido que se mire a Europa, ya sea por personas que huyen a los conflictos bélicos, pobreza o por las mismas inestabilidades democráticas que tiene el régimen de Sisi, el cual se asemeja en mucho al modelo autoritario que se logró Hosni Mubarak. Si se une que existen figuras partidarias de los movimientos políticos como los Hermanos Musulmanes, la idea de atrapar a estos líderes ilegales para la ley egipcia es importante y por eso refuerza su seguridad en las costas de Egipto. El régimen egipcio ha aplicado su puño de hierro con medidas autoritarias, sin importar las hambrunas y situaciones económicas de miles de inmigrantes. Egipto se ha convertido en el gendarme del sur del Mediterráneo y esto le ha dado la oportunidad de ser la sede de la cumbre entre la Liga Árabe y la Unión Europea que se dio en el 2019, así como formular un acuerdo migratorio con esta organización similar al modelo turco a cambio de millones de euros. Pero este gasto es muy elevado. Egipto debe subsidiar los inmigrantes y cualquier momento puede quedarse sin recursos. Unido a esto, se tiene una visión de culpabilidad contra la Unión Europea por ser causante de la primavera árabe por financiación. En este particular caso, se deben hacer hincapié en la Unión Europea apoyó en gran medida las reformas democráticas en Medio Oriente, que terminaron promoviendo varios golpes de Estado y revoluciones en Oriente Medio y África del Norte. La misma Egipto fue víctima de esto por la destitución de Mubarak y la llegada del actual régimen de al-Sisi. Para el gobierno egipcio, el problema no está vinculado a la seguridad, sino al manejo de recursos para sostener a los inmigrantes, cuestión que dejan en claro ante la idea de que la Unión Europea debe costear por estos en las fronteras egipcias, pero también por el hecho de que sus ideales occidentales se dio todo el caso que altera la zona norte de África, especialmente en el caso de Libia. En el propio Parlamento Europeo se han denunciado al régimen egipcio por dar persecución a los activistas de los derechos humanos,
mostrando a la Unión Europea como un ignorante de lo que hace al-Sisi, con tal que este y su gobierno sea el perro guardián de sus fronteras. Las redes del tráfico aún no se han desmantelado en el país africano y esto se evidencia al verse cuerpos de egipcios muertos en el desierto libio. El tráfico de inmigrantes se sigue sosteniendo en barcos que van rumbo a Italia o Grecia. El caso como tal de Libia se explicará en el próximo apartado, pero se debe concluir que existen altas demandas al régimen de Egipto por la forma en que maneja el control de los inmigrantes en África. Unido a esto, tiene un rol protagónico en el orden de la población que llega a Europa desde el sur del Mediterráneo, en lo que se le da un papel de protector en esta región económica. Unido a esto, al-Sisi no ha acabado con las redes de trata de personas y el tráfico ilegal de estos. Solo los ha ocultado con su sistema de seguridad, algo que se demuestra con los muertos del país egipcio que terminan en los suelos libios y que sin duda es la nación africana en donde mayor movilización se da con el propósito de una vida más digna y segura. Ahora pasemos al conflicto de Libia. Ya anteriormente se ha mencionado cómo la nación de Libia tiene un papel protagónico en lo que respecta a las relaciones que hoy maneja Egipto con el continente africano, Asia y Europa. Sin embargo, es necesario explicar previamente por qué Egipto en la actualidad maneja una agenda muy tensa con Libia. Para esto lo primero que se debe recordar es que Libia fue una de las naciones más afectadas por la primavera árabe, generando que en 2011 Mohamed Gaddafi, dictador libio, fuera asesinado, dando inicio a una guerra civil que incluso en la actualidad no ha concluido. Ahora bien, que la muerte de Gaddafi haya generado este conflicto interno ha sido un arma de doble filo para el gobierno egipcio, dado que logró potenciarse como la nación africana de mayor protagonismo en la zona, así como la más rica económicamente. Sin embargo, las oleadas de migrantes y la tensión interna de la guerra civil en tierras libias hace que la postura del gobierno de al-Sisi sea cercana incluso a la intervención militar. El presidente al-Sisi advirtió que cualquier acción que muestre avance de las fuerzas del gobierno del Acuerdo Nacional Libio con respecto de Turquía hacia la ciudad libia de Sirte hará que el gobierno egipcio intervenga de manera directa en apoyo al mariscal Khalifa Haftar. El gobierno de acuerdo nacional es reconocido por las Naciones Unidas como el gobierno legítimo de Libia y es respaldado por Turquía militarmente. En junio del 2020, el GNA retomó el control del norte de Libia. El mariscal Haftar fracasó en su conquista de Trípoli, organizada en abril del 2019, y de allí llegó la contraofensiva dirigida por la GNA, pero estos buscaban la costa del Sirte en manos de Haftar. La situación se maneja de esta forma. En Sirte están los libios que apoyan a la causa de un régimen con la misma línea del pensamiento de Mohamed Gaddafi. De hecho, esta ciudad es donde nació el destacado dictador libio. Pero por otra parte están en Trípoli los promotores del gobierno del Acuerdo Nación Libio, que es respaldado internacionalmente por las Naciones Unidas. En el caso de Egipto, el gobierno apoya al mariscal Khalifa Haftar como su soberano líder y reconociendo a Sirte como el área donde existe legitimidad, esto demuestra que al-Sisi se opone en este caso al poder y reconocimiento oficial de las Naciones Unidas en Libia. Pero también hay un segundo aspecto importante. Existe una tensión militar y política en Libia donde chocan los jerarcas tanto de Turquía como de la misma Egipto. Este fenómeno es importante porque, como se vio anteriormente, ambas naciones son los escudos y gendarmes de la migración árabe y africana hacia Europa. Un enfrentamiento entre estos podría debilitar los controles migratorios de la zona y alterar de manera radical a Europa. Unido a esto,
En Libia existen dos capitales, Trípoli y Sirte. En ambas se reconoce soberanía nacional, pero también internacional, lo cual hace que la postura de al-Sisi sea indirectamente un promotor de la continuidad del conflicto armado. De cruzar la línea rumbo a Sirte, Egipto intervendría de manera directa en el país libio, esto amparándose en la Carta de las Naciones Unidas sobre la legitimidad defensa o bajo la base de autoridad legítima elegida por el pueblo. El GNA rechazó la intervención de Egipto en Libia y Turquía exigió una retirada del Haftar en la ciudad de Libia de Sirte para forjar una tregua. El 6 de junio del 2020, por apoyo de Egipto, se logró una propuesta de paz y alto el fuego, bajo la declaración de El Cairo, acabando unilateralmente la guerra. Con esto se puede concluir que Jafar y el régimen egipto optaron por el cese de las luchas armadas y la promoción de una paz en Libia. Para eso se necesitó de la intervención directa del gobierno egipcio, el cual pudo optar que tanto el GNA como los opositores al mandato del mariscal Jafar dejaran las luchas armadas y optasen por un proceso de paz. Si bien el acuerdo aún no ha logrado terminar con las disputas entre los intereses en Libia, sí ha permitido establecer un orden al menos momentáneo del país africano. Con esto se concluye todo lo correspondiente al papel protagónico que ha tenido Egipto en su región. Es importante destacar que este rol estratégico se ha ido construyendo gracias a su posición favorable en el mapa geopolítico, como también a los liderazgos que ha obtenido en los últimos años. Debe destacarse que aún incluso en un mismo país hay problemáticas que atentan contra su seguridad, pero también es una de las naciones con mayor poderío de África y cuenta con un rol importante en el control del sur del Mediterráneo, lo cual le hace tener en sí un manejo muy valioso en las relaciones comerciales del mundo. Ya para ir cerrando nuestro programa, debemos recapitular algunos puntos esenciales sobre el papel de Egipto. Recordemos que Egipto fue el primer país en firmar un tratado de paz con Israel. Los acuerdos de Camp David, suscritos en 1978, pusieron fin a años de conflicto y la participación egipcia en las sucesivas guerras árabes-israelíes. Como consecuencia de ello, la península de Sinaí resultó parcialmente desmilitarizada. El Cairo fue el marco elegido para la negociación indirecta del último alto al fuego entre Hamás e Israel. A lo largo del 2017 y 2018, Egipto jugó un papel determinante en el proceso de reconciliación entre las facciones palestinas, Fatah y Hamás principalmente. Egipto fue elegido miembro por 3 años de la Comisión de Paz y Seguridad de la Unión Africana y está adoptando una política proactiva hacia África. En 2019, Egipto presidió la Unión Africana por primera vez desde que se creó esta organización. Los cambios que ahora están sucediendo al mundo árabe, consecuencia de la primavera árabe, han puesto fin a la elección equivocada entre la tiranía y la teocracia que puso a los países árabes al borde del proceso de modernización global. Tras sus protestas, los árabes emergentes destruyeron los cimientos de las relaciones este-oeste y crearon un nuevo paradigma de relaciones internacionales. Los regímenes autocráticos que han caído, como el de Túnez, el de Egipto, el de Libia e incluso el de Yemen, y aquellos que podrían llegar a caer tal vez con la expansión de Siria, han contado con el respaldo de las potencias occidentales, en especial de Estados Unidos,
De triunfar estos procesos de cambio, las metrópolis europeas y Washington podrían perder una gran cuota de influencia en la región. Aún más, las revoluciones árabes podrían demostrarles a los europeos la fragilidad del poder de Estados Unidos, situación que, al presente, parecen no comprender o aceptar, de modo tal que los líderes europeos continúan dubitativos ante la necesidad de asumir el control de sus propios destinos, sin continuar supeditados a las diversas emanadas de la Casa Blanca y del Departamento de Estado. Si prevalecen los islamistas, el camino quedará turco. La reacción de los salafistas entorpece cualquier proceso democrático que no esté supeditado a una autoridad religiosa islámica, tal como ocurre en Arabia Saudí o en Irán, estados que obviamente están lejos de ser considerados democráticos. Indudablemente, tal situación derivaría en la aplicación de la ley islámica Sharia, o lo que, en un país como Egipto o Guisa de ejemplo, los cristianos coptos se verían en una situación más marginal en términos sociales, económicos y políticos de lo que estuvieron durante los regímenes autoritarios que tuvieron lugar hasta Mubarak. Eso es todo por ahora en nuestro programa Geografía Política y Económica del día de hoy. Gracias por acompañarnos y estén pendientes de las próximas ediciones. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales y compartir el podcast con sus familiares y amigos. Hasta la próxima.